Me senté en mi vieja camioneta, con el motor aún caliente después de un largo y arrastrado día en la fábrica de electrónica. Otro turno tardío con números y circuitos bailando en mi cabeza, negándome a soltarme. Soy Mason Turner, de 35 años, un ingeniero electrónico ordinario en Richmond, Virginia. Mi vida gira en torno a cables, placas de circuitos y noches largas en casa con el cuerpo dolorido. Hoy estaba completamente oscuro afuera con la lluvia comenzando a lloviznar en el parabrisas, pero no quería irme a casa de inmediato. Ahora solo en casa en los fríos espacios vacíos. Decidí detenerme en el pequeño restaurante al borde de la carretera, el familiar con luces de neón parpadeantes y el olor a hamburguesas quemadas. Solo un poco de tranquilidad, una comida rápida. Luego regresaba, me acurrucaba debajo de las mantas y trataba de olvidarlo todo. Empujé la puerta para abrirla, el timbre tintineó como un saludo familiar. El lugar estaba casi vacío, solo unos pocos camioneros en la esquina bebiendo café negro espeso. Elegí una mesa cerca de la ventana, pedí una hamburguesa y papas fritas junto con una lata de refresco. Solo quería sentarme en silencio, ver caer la lluvia fuera de la ventana y dejar que mi mente divagara sin rumbo fijo. Mi vida en los últimos años había sido como un bucle sin fin. Ir a trabajar, volver a casa, dormir y repetir. Todo monótono, aburrido, con solo el dolor sordo en mi corazón que nunca se desvaneció. Habían pasado 5 años desde que mi madre desapareció. La mujer que había dedicado toda su vida a protegerme. Le di el primer bocado a la hamburguesa, el sabor salado de la carne me golpeó la nariz, pero no sabía bien. En la pared del restaurante, el viejo televisor crepitaba con estática, el presentador decía algo sobre el clima. No estaba prestando mucha atención hasta que las noticias cambiaron al segmento social. Hoy estamos hablando de los desafortunados destinos de las personas sin hogar en Pittsburgh. La voz de la reportera sonó, acompañada de imágenes de lluvia torrencial en la pantalla. Miré hacia arriba, no estoy seguro de por qué. Tal vez porque la lluvia afuera se estaba volviendo más fuerte, o porque estaba cansado y necesitaba algo para distraerme. Las primeras imágenes mostraban a personas mayores acurrucadas debajo de los puentes, con la ropa empapada, las manos agarrando bolsas de basura como mantas. Mi corazón se apretó un poco. Había pensado en ellos antes, en esas personas olvidadas por la sociedad, pero nunca me había detenido a hacer nada. Mi propia vida ya era lo suficientemente desordenada. Luego, la cámara se acercó a un grupo debajo del puente Monongah. La lluvia caía como un torrente, los truenos retumbaban en la distancia. El reportero con un impermeable amarillo brillante estaba entrevistando a un anciano con barba plateada. Pero luego la cámara cambió a una anciana sentada sola en la esquina. Se envolvió con fuerza una bufanda gris hecha jirones, el agua de lluvia goteaba de su cabello plateado despeinado. Su rostro estaba arrugado, sus ojos vacíos mientras miraban al vacío, y en sus labios había una leve sonrisa apática como si estuviera tratando de ocultar su dolor. Mi corazón dio un vuelco. Había algo familiar en ella, pero no estaba seguro. La reportera se inclinó, con el micrófono cerca de su fuera. ¿Puede decirnos su nombre, señora? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sacudió la cabeza lentamente, su voz débil y temblorosa. No lo recuerdo. No recuerdo nada. Luego hizo una pausa, sus ojos parpadearon levemente como si tratara de hurgar en sus recuerdos. Solo recuerda a mi hijo. El nombre de mi hijo es Mason. Es un buen chico. Mi corazón se detuvo. La hamburguesa se cayó de mi mano rodando por la mesa. Albañil. Ese es mi nombre. Y su cara. Dios. La pequeña cicatriz en su sien izquierda. El de cuando se cayó cuando era enfermera. Esa cara desgarradoramente familiar, aunque ahora mucho más demacrada. Era mi madre. Joanne Turner, la mujer más amable que he conocido. Hace 5 años, se fue de casa sin una palabra de despedida, dejando solo dolor para mí. La busqué por todas partes, publiqué volantes, denuncié a la policía, contraté investigadores privados. Todo era inútil. Pensé que estaba muerta o perdida en algún lugar de este vasto mundo. Pero ahora estaba en la televisión, sin hogar debajo del puente, acurrucada bajo la lluvia. Mi corazón se contrajo como si alguien lo estuviera apretando. Mis manos temblaban,
La lata de refresco se volcó, derramándose por todas partes sobre la mesa. «De ninguna manera», susurré, con la voz quebrada. Mis ojos estaban pegados a la pantalla, esperando que fuera solo una alucinación. Pero no, el reportero todavía le preguntaba más, y ella solo negó con la cabeza. Esa leve sonrisa aún colgaba de sus labios. Ella, mi madre, ahora era una persona sin hogar, golpeada por la lluvia, olvidada por el mundo. Los recuerdos volvieron a inundarnos como un torrente. Mamá preparándome el desayuno todas las mañanas. Mamá secándose las lágrimas cuando papá me golpeó. Mamá sonriendo amablemente cuando me gradué de la universidad. ¿Cuánto había soportado ella para que yo pudiera tener la vida que tengo hoy? Y la dejaría terminar perdida así. Salí corriendo del restaurante, ignorando el aguacero que caía en cascada como una cascada. La lluvia fría me abofeteó la cara, empapando mi chaqueta, pero no sentí nada más que el dolor desgarrador en mi corazón. El motor del camión cobró vida, los neumáticos giraron en la carretera mojada. Pittsburgh estaba a 6 horas en coche, pero tenía que irme. Tenía que encontrarla. El viaje para encontrar a mi madre, la que pensé que se había ido para siempre, comenzó aquí. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. Estaba viva, pero ¿llegaría a tiempo? La carretera estaba completamente oscura, los faros parpadeaban esporádicamente en la carretera resbaladiza. Agarré el volante con fuerza, tratando de mantener la calma, pero mi mente daba vueltas. ¿Cómo terminó en Pittsburgh? ¿Cuánto tiempo había estado vagando? El Alzheimer la había hecho olvidar todo, olvidar su hogar, olvidarme a mí. Pisé el acelerador, pasé a otros autos, las bocinas sonaron, pero los ignoré. La lluvia se hizo más fuerte, la visibilidad se volvió borrosa, pero no pude parar. Cada segundo que pasaba era un segundo en el que podía estar en peligro. La imaginé sentada debajo del puente, fría, hambrienta. ¿Cómo había sobrevivido durante 5 años? ¿Quién la había ayudado? ¿O había estado luchando sola? En el pesado silencio de la cabina del camión, los recuerdos de la infancia de repente inundaron como un viejo rollo de película, desvanecido pero doloroso, completamente nítido. Me vi a mí mismo como Mason de 8 años nuevamente, acurrucado debajo de la mesa de la cocina en la pequeña casa en las afueras de Richmond. Era una vieja casa de madera con un techo con goteras cada vez que llovía y el olor acre del alcohol siempre persistía en todas partes. Mi padre, John Turner, era un hombre alto pero demacrado con los ojos inyectados en sangre por la bebida y el juego. Trabajó como mecánico en el garaje local, pero su salario nunca fue suficiente para cubrir sus apuestas perdedoras. Todas las noches llegaba a casa con ira reprimida, desatándolo todo sobre mi madre y sobre mí. Sus gritos resonaron en mi memoria. Me esclavo para alimentarte mucho, y tú te atreves a responder. Luego vinieron los puñetazos, las bofetadas. Recuerdo una vez que rompió el fragmento de vidrio de jarrón favorito de mi madre esparcido por el suelo y grité de terror. Mi madre Joanne, ella era la barrera entre yo y ese infierno. Lo soportó en silencio, sus manos temblorosas recogieron los pedazos rotos y luego se giraron para abrazarme. No tengas miedo, hijo. Papá está cansado. Escondió los moretones debajo de las mangas largas, las marcas oscuras que accidentalmente veía cuando se cambiaba de ropa. Pero todavía cocinaba la cena, incluso si a veces era solo pan tostado con mantequilla de maní porque el refrigerador estaba vacío. Me arrulló con cuentos de hadas, su voz cálida como el sol de primavera. Mañana será mejor, Mason. Lo prometo. Le creí porque lo era todo para mí. Trabajó como enfermera en el hospital local con turnos interminablemente largos, pero nunca se quejó. Se quedó de pie durante horas junto a la cama, cambiando vendajes, administrando inyecciones, revisando monitores y consolando a pacientes asustados. Luego llegó a casa y todavía trató de sonreírme. ¿Cómo pudo una mujer tan amable terminar en ese matrimonio infernal? Una vez le pregunté cuando era un poco mayor. Ella solo negó con la cabeza. Amo a tu padre y te amo. Suficiente. Entonces ocurrió el accidente. Tenía solo 15 años a esa edad rebelde, soñando con el futuro. Papá condujo a casa después de una noche de borrachera en el bar, chocando directamente contra un poste de electricidad. Murió en el acto. La sangre salpicó el parabrisas.
Recuerdo el día del funeral con llovizna como hoy. El ataúd fue bajado al suelo y me paré junto a mi madre sosteniendo su mano con fuerza. Ella no lloró, solo me apretó la mano con fuerza. Ahora somos solo nosotros dos, Mason. La miré, con los ojos rojos e hinchados, y le prometí, cuidaré de ti por el resto de mi vida. Lo prometo. Ese voto estaba grabado en lo profundo de mi corazón, un juramento que pensé que cumpliría para siempre. Después de eso, la vida cambió. No más gritos, no más olor a alcohol. Mamá y yo vivíamos con sencillez. Ella trabajaba menos y yo estudiaba mucho. Me sumergí en libros, números, matemáticas y circuitos eléctricos, convirtiéndose en mi refugio. Me gradué de la escuela secundaria con una beca, luego fui a la Universidad de Ingeniería. Mamá estaba tan orgullosa que cortó el artículo del periódico local y lo pegé en la pared de la cocina. Mi hijo es tan talentoso, dijo, con los ojos brillantes. Los años universitarios pasaron volando. Me convertí en ingeniero electrónico con un trabajo estable en una fábrica cerca de Richmond. El salario me alcanzaba para comprar regalos para mamá y arreglar la casa. Todavía vivía sola en la vieja casa, pero la visitaba a menudo comprando comestibles y llevándola a las citas con el médico. Envejeció, su cabello se volvió más plateado, pero su sonrisa siguió siendo amable. Luego conocí a Brooke Allen. Era especialista en finanzas en una empresa asociada, segura de sí misma y cautivadora con su cabello rubio brillante y su sonrisa radiante. Nos conocimos en una conferencia. Se acercó a mí con un café en la mano. Pareces alguien que puede arreglar cualquier cosa, incluso mi corazón. Me reí y a partir de entonces, mi vida pareció ganar color. Brooke era ambiciosa. Habló sobre planes futuros, mansiones y autos de lujo que viajan a Europa. Me hizo creer que nuestra familia podría tener más felicidad, que podría construir un hogar real. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, una pequeña boda en la iglesia local. Mi madre estaba sentada en la primera fila, con los ojos nublados. Me alegro por ti, Mason. Los primeros años de matrimonio fueron dulces como la miel. Compramos una casa en los suburbios de Richmond, un apartamento moderno con un pequeño jardín. Dejé a mamá viviendo sola en la casa vieja porque le gustaba la tranquilidad. Pero la visitaba semanalmente, llevándola de compras, arreglando la plomería, escuchando sus viejas historias. Brock lo apoyó al principio. Ella sonrió y dijo, «Ella es maravillosa, Mason. Entiendo por qué la amas tanto». Tuvimos nuestra primera hija, la pequeña Lily, y la vida parecía perfecta. Pero luego todo cambió cuando a mamá le diagnosticaron Alzheimer. Al principio, fue solo un pequeño olvido, como donde puso sus llaves o el nombre de un vecino. Pero empeoró. Se perdió de camino a casa, me llamó por el nombre de mi padre. Me preocupé, mi corazón se apretaba cada vez que pensaba en ella sola. Mamá ya no puede vivir sola. Quiero traerla a casa, le dije a Brooke. Ella asintió. Si eso es lo que crees que es mejor, estoy de acuerdo. Traje a mamá a vivir con nosotros, convirtiendo la habitación de invitados en su propio espacio. Al principio, Brooke parecía comprensiva, manteniendo la cortesía. Le sonrió a su suegra, ayudó a preparar té, le preguntó sobre los viejos tiempos. Creía que nuestra pequeña familia se mantendría estable, que el amor lo superaría todo. Pero el Alzheimer progresó más rápido de lo que imaginaba. Mamá comenzó a olvidarse de apagar la estufa, casi quemando la casa una vez. Confundió los tiempos levantándose a medianoche para cocinar. A veces llamaba a Brooke por otro nombre, como Susan, el nombre de su difunta hermana. Brooke cambió gradualmente. Sus sonrisas se volvieron más forzadas. Evitaba el contacto, deslizándose a otra habitación cuando mamá hablaba. «Lo está estropeando todo», me susurró una noche. «Nuestra casa se siente como un hogar de ancianos ahora». Traté de explicar, «Mamá está enferma. Por favor, sé comprensivo». Pero Brock la vio como una carga, interrumpiendo el hogar limpio y ordenado que amaba. Mi madre se quedó en silencio, forzando una sonrisa cada vez que la regañaban. Sabía que incluso si el Alzheimer le robaba sus recuerdos, aún podía sentir la frialdad. La vi sentada sola en la esquina de la habitación,
con los ojos mirando a lo lejos, y me dolía el corazón. Traté de mantener la paz, trabajando más para contratar ayuda, pero la frialdad de mi esposa y el declive de mi madre me dejaron exhausto. Estaba atrapada entre las dos mujeres más importantes de mi vida, sintiéndome impotente y atrapada. Una noche, me quedé despierto, escuchando a mamá murmurar en sueños y el tamaño de Brock a mi lado. «Elige, Mason». «¿Ella o yo?», preguntó una vez bruscamente. No respondí, solo sostuve mi cabeza. La vida se convirtió en un infierno silencioso. No hay gritos como en la época de mi padre, pero no menos dolorosos. Entonces llegó esa fatídica noche. Llegué tarde a casa después de un turno, completamente exhausto. La casa estaba inusualmente silenciosa. No había sonido de televisión que solía ver, ni olor del té de hierbas que le gustaba preparar. Llamé, «Mamá». Su habitación estaba vacía, la manta aún caliente como si acabara de levantarse. Mi corazón latía con fuerza, el pánico aumentaba. «Brooke, ¿dónde está mamá?». Salió de la sala de estar casualmente. Dijo que solo iba a dar un paseo por aquí. Probablemente tarde, pero estaba completamente oscuro, lloviznaba y mamá nunca salía sola por la noche. Salí corriendo por el vecindario, llamándola por su nombre bajo la lluvia. «Mamá. Joanne». Mi voz resonó fehacientemente en la oscuridad de la noche. Llamé a la policía, publiqué volantes por todas partes. Día tras día, semana tras semana, pero sin dejar rastro. Joanne nunca regresó. A la mañana siguiente, encontré una carta en el cajón de su escritorio. La letra temblorosa. «Mi querido hijo, ya no quiero ser una molestia. No quiero arruinar tu felicidad con Brooke. Vive bien. Te amo». Las lágrimas corrían por mi rostro, mi mano apretaba el papel. Ella había elegido irse para que pudiéramos ser felices. ¿Cómo podía pensar eso? Me atormentaba. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué la dejé sentir como una carga? Pasaron 5 años como el infierno. Vivía atormentado, despertándome cada día con un dolor sordo. El trabajo se convirtió en un escape, pero por la noche me quedaba despierto, imaginando a mamá perdida en algún lugar. Brooke se volvió más distante, más fría que nunca. Evitaba hablar de mamá como si nunca hubiera existido. Nuestro matrimonio se convirtió en un caparazón con solo Lily como el frágil vínculo. Intenté por mi hija, pero el dolor nunca se desvaneció. Ahora en la carretera, esos recuerdos me hicieron temblar. Me detuve a un lado por un momento, respirando con dificultad. La lluvia todavía caía y Pittsburgh aún estaba lejos. Tenía que llegar a tiempo. Ella me estaba esperando, incluso si no lo recordaba. Volví a pisar el acelerador, mi corazón latía con anticipación. Este viaje no fue solo para encontrar a mamá, sino para expiar los años que la había dejado sola. Conduje durante la noche, los recuerdos seguían inundando, recordando la vez que mamá me enseñó a arreglar una radio vieja, sus manos se conectaron sordamente cables. «Serás mejor que yo», dijo. Me convertí en ingeniero gracias a ella. Pero, ¿qué había dado a cambio? Solo para dejarla vagar perdida. Las lágrimas nublaron mis ojos, pero me las sequé, concentrándome. La lluvia amainó, amaneciendo. Pittsburgh estaba cerca. Mi corazón se apretó. ¿Seguiría allí? Después de 6 horas de conducción continua, me dolía todo el cuerpo. Me ardían los ojos por la falta de sueño, pero la adrenalina me mantenía alerta como una corriente eléctrica que me recorría la columna vertebral. Imaginé la escena bajo el puente de Monongah. Figuras acurrucadas, el olor a humedad del concreto mojado y mi madre sentada allí envuelta en su bufanda gris. ¿Tenía frío? ¿Tenía hambre? Presioné el acelerador con más fuerza, adelantando a un camión que se movía lentamente, la bocina sonando detrás de mí. Pittsburgh apareció gradualmente. Edificios altos que se asoman a través de la niebla de la mañana. Giré hacia las carreteras del centro de la ciudad, siguiendo las indicaciones del GPS hacia el área del río. Mi corazón latía salvajemente, la anticipación me dificultaba respirar. Finalmente, llegué debajo del puente Monongah, el lugar donde se filmó el informe de noticias. Estacioné apresuradamente,
cerré la puerta del auto y salí corriendo al aire frío. El ambiente era pesado, una mezcla de basura y olores de agua de río. El grupo de personas sin hogar se sentó disperso bajo los enormes pilares del puente, algunos encendiendo fuegos para calentarse en cajas de cartón. Miré a mi alrededor, mi corazón se apretó al ver rostros demacrados y ojos vacíos. «¡Mamá!». «Joanne Turner», grité en voz baja, con voz temblorosa, temerosa de asustarlos. Me acerqué, repitiendo su nombre, pero solo recibí sacudidas de cabeza cansadas o miradas indiferentes a cambio. No hubo respuesta de mi madre. Ella no estaba aquí. Mi corazón se hundió, el miedo aumentó. ¿Había seguido adelante, o peor aún, lo había hecho? No, no me atrevía a pensarlo. Rebusqué en mi billetera, sacando una vieja foto de mi madre. Aquel en el que sonrió suavemente en el jardín de su casa hace 5 años. Sosteniéndolo, fui de persona en persona. ¿Has visto a esta mujer? Ella es mi madre. Un anciano con barba plateada apoyado contra el pilar de un puente con una manta hecha jirones miró hacia arriba. Sus ojos se entrecerraron y de repente se abrieron. «Oh, ella». La anciana con el pañuelo gris, ¿verdad? Se desmayó hace unas horas, se desplomó en el suelo. La gente llamó a una ambulancia y la llevaron al hospital. Mi corazón se aceleró, una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué hospital? Por favor, dígame. Señaló hacia el centro de la ciudad, el Hospital Presbiteriano, a unos 10 minutos en automóvil de aquí. Le di las gracias profusamente, le puse un billete en la mano y luego corrí de regreso al camión. El motor rugió y aceleré por las calles, casi pasándome un semáforo en rojo. Hospital Presbiteriano. Esa era mi última esperanza. ¿Estaba bien o era demasiado tarde? Estacioné en el área de emergencias, corriendo hacia el vestíbulo del hospital con respiraciones entrecortadas. El olor a desinfectante me golpeó y nariz, el pitido de las máquinas haciendo eco. Corrí al mostrador de recepción, jadeando. Estoy buscando a Joanne Turner. La trajeron después de desmayarse debajo del puente. La enfermera revisó la computadora y luego asintió. Sala de emergencias 5. Ahora está estable. Corrí por el pasillo, mi corazón latía como un tambor. La puerta se abrió y me congelé. Mi madre yacía allí en la cama blanca, tan demacrada que casi no la reconocí. Su piel estaba pálida, su cabello plateado despeinado, una aguja intravenosa en la mano. Estaba inmóvil, con los ojos cerrados, solo respirando débilmente. Me acerqué, mi mano temblorosa tocando la suya. Estaba helado. «Mamá, soy yo», susurré, con lágrimas rodando. Entró el médico, un hombre de mediana edad con anteojos de montura negra. «¿Eres familia?». Asentí, mi voz se quebró. «¿Su hijo? ¿Cómo está ella?». Suspiró, sosteniendo una hoja de resultados. «Está estable después del desmayo debido al agotamiento severo y la desnutrición. Ha estado deambulando durante mucho tiempo, ¿no? Pero hicimos una tomografía computarizada y encontramos cáncer cerebral en etapa terminal. Ha hecho metástasis ampliamente. Solo le quedan semanas, tal vez 2 o 3. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Me quedé en silencio, agarrando el papel, incapaz de hablar. Cáncer cerebral. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cuánto había soportado? 5 años de deambulación, hambre, enfermedad y no tenía idea. Las lágrimas cayeron, pero las sequé rápidamente. Tenía que ser fuerte por ella. Me quedé en el hospital durante muchos días, sin apartarme de su cama ni un momento. Llamé a la licencia por enfermedad por teléfono, sin importarme lo que dijera mi jefe. La cuidé, limpiándole la cara, dándole agua, contándole viejas historias. «Recuerda, mamá, cuando arreglé esa radio rota y te reíste para siempre». A veces abría los ojos, me miraba aturdida y luego sonreía débilmente. Hablamos de corazón a pesar de que ella olvidó mucho. Habló de papá, de la vieja casa, con la voz entrecortada. Le tomé la mano, sintiendo el frágil calor. Durante ese tiempo, Brooke no visitó, no llamó, no preguntó. Mi teléfono permaneció en silencio como si su suegra nunca hubiera existido.
Traté de ignorarlo, enfocando toda mi energía en mamá. ¿Estaba ocupada o simplemente no le importaba? El dolor se acumuló, pero no quería pensar en eso. Una semana después, mientras la alimentaba con avena, la puerta se abrió. Brooke entró, vestida impecablemente como si fuera a una reunión, con una bolsa cara al hombro. Sus ojos se detuvieron en mamá, luego se dirigieron a mí. Mi corazón se apretó, ansioso por saber por qué estaba aquí. Brooke, ¿estás aquí? Ella asintió, su voz helada. Lo sé, pero Mason, mantenerla así es costoso y sin sentido. Ella está a punto de irse de todos modos. ¿Por qué gastar dinero en tratamientos? Sus palabras cortaron como un cuchillo. Mi madre yacía escuchando, con los ojos ligeramente cerrados, su mano temblando ligeramente debajo de la manta. Me volví, la ira reprimida de años explotó. ¿Qué has dicho? Ella es mi madre. Fuera, grité, mi voz resonando en la habitación. Se congeló, luego su rostro se sonrojó. Irrumpimos en el pasillo, la discusión estalló. ¿Estás demente? Estoy diciendo la verdad. Ha sido una carga durante tanto tiempo. Todo lo que vi fue el rostro frío de la mujer a la que una vez llamé mi esposa. No queda amor, solo desprecio. Salte. No vuelvas nunca, grité, con los puños cerrados. Brooke se dio la vuelta, lanzando una mirada desdeñosa antes de irse, sus tacones altos resonando. Respiré con dificultad, regresando a la habitación, pero luego noté a una anciana parada al final del pasillo, en silencio, presenciando todo. Se acercó, con los ojos llenos de compasión. «Eres masón, ¿verdad? Soy Gloria Spencer, la hermana de Joanne». La miré, reconociendo el rostro familiar de recuerdos lejanos, la vieja foto que guardaba mamá, las dos hermanas riendo juntas. «Tía Gloria, ¿por qué estás aquí?» Me abrazó, su voz temblaba. «He estado buscando a mi hermana durante años en vano». Luego llamó la policía diciendo que alguien coincidía con la descripción. Volé aquí de inmediato. Desde ese día, la tía Gloria visitó el hospital con regularidad y me ayudó a cuidar a mamá. Preparó té, contó viejas historias, haciendo que la habitación del hospital estuviera menos vacía. Ya no me sentía solo con ella a mi lado, compartiendo recuerdos de mamá. La limpiamos juntos, cantamos viejas canciones de cuna. Traté de darle a mamá los últimos días más pacíficos posibles. A veces Joanne me miraba sin reconocer quién era, llamándome por un nombre extraño. Pero su mano todavía agarraba suavemente la mía, como un reflejo familiar de la infancia. El tiempo pasó rápidamente, su condición empeoró. Me senté junto a la cama, sosteniendo su mano, hablando de Lily, de la vida. Ella sonrió débilmente, con los ojos nublados. Una tarde, al caer la noche, la luz del sol naranja entraba por la ventana. De repente se puso lúcida. Ella me miró sonriendo. «Mason, mi hijo». Su voz débil pero clara. Me incliné, las lágrimas cayeron. «Mamá, te amo». En ese momento, cerró los ojos, dejando suavemente el mundo en mis brazos. Su respiración se detuvo pacíficamente. Me senté en silencio junto a la cama durante mucho tiempo, las lágrimas caían sobre su mano. Las lágrimas tardías de un hijo que finalmente había encontrado a su madre, pero sin tiempo suficiente para pedir perdón. La abracé, las lágrimas fluían sin cesar. La tía Gloria estaba a mi lado, colocando suavemente una mano en mi hombro, sin decir nada, solo el pesado silencio que envolvía la habitación. El pitido del monitor se detuvo, la pantalla se desvaneció. Había encontrado a mi madre, pero la perdí para siempre. El dolor surgió dentro de mí, desgarrando mi pecho, pero mezclado fue un poco de alivio. Ya no tenía que sufrir. Levanté mi teléfono y llamé a Brooke. Ella no respondió. Me senté en la silla fría junto a la cama, mirando la mano inmóvil de mamá, y entendí que de ahora en adelante nada volvería a ser igual. Las horas que siguieron pasaron en una neblina. Los procedimientos hospitalarios ocurrieron rápidamente, pero para mí se extendieron sin fin. Firmé papeles, arreglé traer a mi madre de regreso a Richmond, donde nació y se crió. La tía Gloria se quedó a mi lado, manejando todo conmigo.
desde contactar con los servicios funerarios hasta llamar a algunos viejos conocidos. Ella no lloró, solo trabajó en silencio como si tratara de mantener la compostura para los dos. «Descansará en un lugar familiar», susurró cuando salimos del hospital. El coche fúnebre que transportaba el ataúd se adelantó y yo lo seguí en mi camioneta con la tía Gloria en el asiento del pasajero. El camino de regreso a Richmond fue largo e interminable, pasando por campos de color amarillo descolorido bajo el débil sol otoñal. Agarré el volante con fuerza, los recuerdos de mi madre me inundaron, ella sentada detrás de la bicicleta, pedaleándome a la escuela, el viento despeinando su cabello y su risa. «Hijo, estoy orgulloso de ti». Ahora yacía en esa fría caja de madera. Mi corazón se contrajo, ansioso por el próximo funeral. ¿Vendría alguien? ¿Aparecería Brooke? Llegamos a Richmond a última hora de la tarde. Elegí la pequeña iglesia en las afueras donde mi madre solía rezar todos los domingos. Era un antiguo edificio de madera con techos de tejas de color rojo oscuro rodeado de un tranquilo jardín. Quería que el funeral fuera simple, apropiado para quien era ella. Sin extravagancias, solo aquellos a los que realmente les importaba. La tía Gloria estuvo de acuerdo. Se encargó de las flores frescas y las velas blancas. A la mañana siguiente, el ataúd fue colocado en el centro de la iglesia, cubierto con una tela blanca con una foto de mi madre sonriendo suavemente en la parte superior. Me paré a su lado, vistiendo el único traje negro que tenía, agarrando un ramo de crisantemos blancos, su flor favorita. Mi corazón latía con fuerza, ansioso cuando se abrieron las puertas de la iglesia. ¿Quién vendría? Después de 5 años de su desaparición, ¿alguien todavía lo recuerda? El funeral comenzó a las 10 de la mañana bajo la suave luz del sol que se filtraba a través de las vidrieras. El sacerdote recitó oraciones, su voz profunda resonando en el espacio silencioso. Solo la tía Gloria se sentó en la primera fila junto a algunos de los antiguos vecinos de mi madre. La señora Smith con su cabello plateado, el señor Johnson apoyado en su bastón temblando. Vinieron a presentar sus respetos, trayendo buenos recuerdos de ella. Dijo la señora. Joanne una vez me ayudó a cuidar a mi hijo cuando estaba enfermo. Ella fue tan amable. Johnson asintió. Ella siempre sonreía sin importar lo difícil que fuera la vida. Escuché, las lágrimas caían en silencio. El ambiente era solemne y sencillo. Sin sollozos fuertes, solo susurros para compartir. Me puse de pie, mi voz temblaba mientras hablaba de mi madre. Era la mujer más fuerte que conocía. Sacrificó toda su vida por sus hijos, y ahora se ha ido en paz. Todos asintieron. El aire era pesado pero cálido. Pensé que el funeral terminaría sin problemas, cerrando mi dolor. Cuando la ceremonia se acercaba a su fin, con el sacerdote recitando la oración final, la puerta de la iglesia se abrió repentinamente con un suave arroyo. Miré hacia arriba, mi corazón pounding. Brooke entró, vestida impecablemente, un vestido largo negro, el cabello recogido en alto, sus ojos no mostraban emoción. Caminó lentamente por el pasillo, sus tacones altos haciendo clic en el piso de madera. Todos se giraron para mirar, el murmullo aumentó. Me congelé, la anticipación aumentó. Ella estaba aquí. ¿Fue para ofrecer condolencias? Por un momento, imaginé que venía a compartir la pérdida, a abrazarme y decirme, «¿Estás bien?». Después de años de frialdad, tal vez la muerte de mi madre la cambiaría. Me quedé quieto, esperando, mi corazón latía como un tambor. Pero no. Brooke se detuvo frente al ataúd, miró a mi madre por un momento, luego se volvió hacia mí, su voz plana resonando en el espacio silencioso. El fallecimiento de su madre es probablemente lo mejor, Mason. Ya no era una carga para sus hijos. Sus palabras explotaron como una bomba, resonando en la tranquila iglesia. La atmósfera fúnebre quedó en silencio, solo débiles murmullos de los demás. La señora Smith se tapó la boca, el señor Johnson negó con la cabeza. Me quedé atónito durante unos segundos, me zumbaban los oídos, el mundo a mi alrededor se volvía borroso. Esas palabras, ¿cómo podría decirlas? Mi madre, la mujer que sacrificó toda su vida por mí, ahora es llamada una carga. Años de resistencia, tormento,
Amor por mi madre y desprecio por el arroyo se acumularon y estallaron como un río rompiendo su presa. La sangre se me subió a la cabeza, mi visión se oscureció. Di un paso adelante, con los pies pesados como el plomo, pero la ira me impulsó. Mi mano golpeó la mejilla de Brock con un agudo crujido que resonó como un trueno en la iglesia. Se tambaleó, sosteniendo su rostro, su expresión cambió de sorpresa a furia. «Bastardo. ¿Cómo te atreves a golpearme? Tú, un hombre violento e inútil que golpea a una mujer». Ella gritó, su voz estridente, las lágrimas fluían, no de dolor, sino de rabia. Todos quedaron atónitos. El sacerdote detuvo su oración. La tía Gloria se puso de pie, con el rostro pálido. Me quedé allí, con la mano temblorosa, pero no sentí arrepentimiento. «¡Fuera!». Gruñí, mi voz baja, pero llena de furia. Brooke me fulminó con la mirada, luego se dio la vuelta y salió del funeral, con la puerta cerrada de golpe detrás de ella. No la cuidé, volví al ataúd de mi madre para terminar la ceremonia. Mi corazón se aceleró con una mezcla de ansiedad y enojo por haber cruzado la línea. Pero, ¿por qué se sintió tan aliviado? El sacerdote continuó, con voz temblorosa, y la ceremonia terminó en una atmósfera tensa. Cuando el ataúd fue bajado a la tumba fuera de la iglesia, sopló el fresco viento otoñal, esparciendo hojas marchitas. Me quedé de pie junto a él, viendo cómo el ataúd se hundía gradualmente en la tierra, con el corazón contrayéndose. La tía Gloria puso una mano sobre mi hombro, reconfortándome. «Ahora está descansando, Mason. Buen trabajo». Miré en silencio como un último adiós a mi madre, cerrando todo el dolor y la quietud. Las lágrimas cayeron, pero no sollocé en voz alta. Se había ido, llevándose consigo tantos hermosos recuerdos. Pensé en los años que soportó. Mi padre me protegía, y ahora la había dejado ir sin tiempo para disculparme. Pero tal vez en algún lugar lo entendió. Después del funeral, la gente se fue gradualmente, dejándonos a mí y a la tía Gloria de pie junto a la tumba. Me abrazó con fuerza, susurrando, «Vete a casa y descansa, querida. Me quedaré en Richmond unos días más si me necesitas». Asentí, pero mi mente estaba en blanco. Conduje a casa. El camino familiar ahora parecía más largo que nunca. La casa una vez se llenó de recuerdos. El sonido de la risa de Lily. El olor de los productos horneados de mamá. La noche en que Brooke y yo nos sentamos junto a la chimenea ahora estaba vacía y fría. La puerta se abrió a una atmósfera pesada como si la casa misma estuviera de luto. Lily salió corriendo a abrazarme, con los ojos rojos e hinchados. «Papá, ¿dónde está la abuela?». Me arrodillé, abrazándola con fuerza. «Se ha ido lejos, mi amor, pero siempre está aquí en nuestros corazones». Brooke no estaba allí. Había llegado a casa antes, o más bien, nunca había estado realmente presente durante todo el funeral. Me senté en el sofá, miré las fotos familiares en la pared y sentí que el dolor aumentaba. Todo había cambiado, y el divorcio, sabía que se avecinaba, sería el golpe fatal. A la mañana siguiente, Brooke regresó con una maleta de mano como si acabara de regresar de un viaje de negocios. No mostró arrepentimiento ni remordimiento, ni palabras de condolencia, ni abrazo reconfortante. En cambio, se sentó a la mesa de la cocina, con la voz helada. «Mason, tenemos que hablar». Mi corazón se contrajo, la anticipación aumentó. Sabía lo que venía. Empujó una pila de papeles sobre la mesa. «Ya lo he firmado. Y debes saber que tengo a alguien más. Él me entiende mejor que tú». Sus palabras cortaron como un cuchillo. Un amante. Resultó que los rumores que había escuchado vagamente eran ciertos. Ella le admitió abiertamente como si no hubiera nada que ocultar. Miré el documento, su firma nítida y precisa, y sentí que el mundo se derrumbaba. 5 años de matrimonio, un hijo, todo destrozado solo por las palabras amargas acumuladas y la frialdad. No grité, no discutí, solo asentí. «Bien, lo manejaremos legalmente». Las reuniones para finalizar el papeleo se convirtieron en un infierno. Nos reunimos en la oficina del abogado, el aire sofocante con el olor a papel viejo y café rancio. Brooke no dejó de humillarme, su voz aguda resonaba,
Eres un fracaso, Mason. Siempre aferrada al pasado, a esa vieja bruja de madre. Ella era una mancha que me avergonzaba frente a mis amigos. Sus palabras apuñalaron mi corazón como agujas, una mezcla de ansiedad e ira surgiendo. Una mancha. Mi madre, la mujer que sacrificó toda su vida, llamó a eso. Recordé recuerdos de ella sentada y remendando ropa para Brooke, sonriendo amablemente a pesar de su frialdad. Pero no respondí. Simplemente firmé los papeles en silencio, terminando el proceso de divorcio lo más rápido posible. En cada reunión apretaba los dientes y aguantaba, pensando en Lily esperando en casa. «Papá, ¿por qué mamá está enojada?», preguntó, y simplemente la abracé sin responder. Pero mi silencio solo alimentó más el odio de Brock. Era como una bestia provocada, sus ojos brillaban cada vez que nos encontrábamos. «¿Crees que el silencio es inteligente? Lo perderás todo». Contrató a un abogado caro, un hombre astuto con una sonrisa falsa. La demanda golpeó la corte como una tormenta, exigiendo todos los activos, la casa, el automóvil, incluso los ahorros que había reservado para Lily. Y lo peor de todo, la custodia de nuestro hijo. Mi corazón latía salvajemente mientras leía la petición, la ansiedad me dificultaba respirar. ¿Cómo podría ella? Lily lo era todo para mí. Dormía en mi hombro todas las noches, contando historias sobre la escuela con ojos brillantes. Pero Brooke no se detuvo. La demanda me acusaba de ser abusivo, irresponsable, con ingresos insuficientes para cuidar a nuestra hija. Abusivo por esa bofetada en el funeral. Recordé ese momento, la ira explotó, pero fue la única vez que perdí el control. Ahora se había convertido en un arma contra mí. Luego vino la evidencia fabricada. Brooke lo inventó. Imágenes retocadas con Photoshop en las que mi rostro estaba pegado en escenas de violencia y grabaciones de audio editadas donde mi voz estaba distorsionada en palabras crudas. Me quedé atónito cuando los vi en la corte, mis manos temblaban mientras sostenía los papeles. Todo se torció en una historia diferente. Ya no era el hijo hermoso, el padre devoto, el hombre que se quedaba despierto toda la noche cuidando a su madre, llevando a Lily a la escuela todas las mañanas. Ahora me retrataban como un hombre violento e inestable, un tipo peligroso y poco confiable. Su señoría me golpeó frente a todos. Brooke sollozó, lágrimas falsas corriendo. Me senté allí, mi corazón se aceleraba caóticamente, esperando ansiosamente el veredicto. ¿Cómo podría probarlo? Tuve testigos del funeral, pero su evidencia fabricada era demasiado sofisticada. La opinión pública a mi alrededor comenzó a murmurar. Los amigos llamaban menos. Los colegas de la fábrica evitaban el contacto visual cuando nos encontrábamos. ¿Escuchaste golpear a tu esposa?, preguntó un tipo, susurrando. Negué con la cabeza, pero creyeron lo que vieron en el papel. Los artículos de los periódicos locales que informan sobre el divorcio con titulares sensacionalistas. Ingeniero electrónico acusado de violencia doméstica. Me sentí aislado, como si me estuvieran empujando a los márgenes de la sociedad. Por primera vez en mi vida, sentí que todo lo que había tratado de preservar, mi honor, mi familia, mi autoestima, se me escapaba de las manos. Todas las mañanas, me despertaba mirándome en el espejo, viendo a un hombre cansado con círculos oscuros debajo de los ojos. Lily preguntó, «Papá, ¿por qué todos actúan de manera extraña?». La abracé, conteniendo las lágrimas. La ansiedad aumentó. ¿Perdería a mi hijo? ¿Perderlo todo? En esos días, la vida era como un infierno silencioso. Me puse a trabajar con la mente apesadumbrada, los circuitos de mi mesa de trabajo se difuminaban ante mis ojos. Mi jefe me llamó a su oficina, su voz comprensiva. «Mason, tómate unos días libres. La compañía está en crisis debido a los rumores». Asentí, dirigiéndome a casa temprano, pero el hogar ahora era solo 4 paredes frías. Lily jugaba sola en la sala de estar, la vieja muñeca que su abuela le había regalado tirada en el suelo. Me senté a su lado, contando viejas historias sobre mamá, pero mi voz vaciló. «Papá, ¿volverá mamá?», preguntó, sus ojos inocentes. La abracé con fuerza. «Mamá está ocupada, mi amor, pero papá siempre está aquí».
Las palabras salieron de mis labios y supe que acababa de perder otro pedazo de mi corazón. Brooke llamaba de vez en cuando, pero solo para recordarme el papeleo o exigir ver a Lily. «No creas que has ganado», dijo, con la voz llena de odio. Me quedé en silencio, colgué, luego me senté solo en la oscuridad, recuerdos de mi madre me inundaron. ¿Cómo había soportado a mi padre? ¿Qué tan paciente había sido? Ahora estaba repitiendo ese círculo vicioso, pero con un tipo diferente de dolor. Cuando todo me llevó al límite, los ahorros agotados, mi abogado aconsejando un compromiso y el juicio que se avecinaba, sonó el teléfono en la casa tranquila, un número desconocido, pero respondí, mi voz cansada. «Hola». En el otro extremo había una voz cálida familiar. «Mason, es la tía Gloria. Necesito verte urgentemente». Mi corazón latía con fuerza, la anticipación aumentaba. La tía Gloria, la hermana de mi madre, que había estado a mi lado en sus últimos días. Había volado a casa después del funeral, pero llamar así significaba algo importante. «Tía, estoy en un lío. Pero ven». Dijo que había llegado a la mañana siguiente y colgué, despierto toda la noche. ¿Estaba trayendo malas noticias o simplemente consuelo? Me quedé mirando el techo oscuro, imaginando su rostro tan parecido al de mamá. A la mañana siguiente, el cielo estaba nublado, pesadas nubes grises reflejaban mi estado de ánimo. Sonó un golpe en la puerta. Lo abrí y encontré a la tía Gloria parada allí con su vieja bolsa de abrigo en la mano. Ella me abrazó, sin decir nada, solo agarrándose fuerte. «Te ves tan agotado, Mason». Nos sentamos a la mesa de la cocina. Preparé café negro fuerte, me temblaban las manos. La tía Gloria miró alrededor de la casa, sus ojos se detuvieron en la foto de Lily y mamá. Luego suspiró. «Escuché sobre el divorcio. Estás sufriendo mucho, ¿no?» Asentí, mi voz se quebró. «Estoy a punto de perderlo todo, tía Brooke. Ella está inventando historias, exigiendo custodia de mi hija». La tía Gloria guardó silencio por un momento, luego colocó una carpeta gruesa y un sobre grande sobre la mesa. Los papeles viejos, pero bien organizados. «Estoy aquí por algo importante. Esto es lo que tu hermana Joanne me envió antes de que su pérdida de memoria se agravara». Mi corazón se aceleró, la anticipación me dificultaba respirar. Abrí el sobre, me temblaban las manos. Dentro había documentos bancarios, acciones y una carta escrita a mano de mamá, su guión tembloroso pero claro. La tía Gloria contó lentamente, su voz firme y cálida. Antes de que el Alzheimer progresara mal, vino a verme. Ella confió en todas Supersinversiones Ales, más de $10 millones para que yo administre temporalmente. Era dinero que había ahorrado de su salario de enfermería, invertido sabiamente a lo largo de los años, pero con una condición. Solo dáselo si vives de acuerdo con tu conciencia sin caer en la depravación o la injusticia. Ella dijo, «Gloria, Mason es un buen chico, pero la vida a veces lo empuja al límite. Si todavía se aferra a su carácter, dáselo». Me quedé atónita, sin palabras. $10 millones, mamá. ¿La mujer austera que ahorró cada centavo tenía tanto? Los sentimientos de humillación, tormento y pérdida de fe se desvanecieron gradualmente, reemplazados por un raro rayo de esperanza. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras agarraba la carta. «Te amo, Mason. Usa este dinero para vivir bien, no para el odio». La tía Gloria me miró, con los ojos brillantes. «Siempre he creído en ti, el hermoso hijo recto. Puede que lo pierdas todo, pero nunca has perdido tu carácter. La cuidaste hasta el final. Incluso cuando todo se derrumbó. Fui testigo de todo. Ella tomó mi mano. Usa este dinero para levantarte, no para vengarte de Brooke, sino para luchar por la justicia, por Lily, por ti mismo». Sus palabras fueron como un arroyo fresco que calmaba el dolor. La abracé, sollozando incontrolablemente por primera vez desde que mamá falleció. La esperanza parpadeó. Con ese dinero podría contratar a un mejor abogado, reunir pruebas, luchar por Lily. Pero lo más importante es que era la última confianza que mamá le había otorgado. Ella sabía que no flaquearía sin importar a dónde me empujara la vida. En los días siguientes,
Pasé muchas noches revisando los documentos, la lámpara del escritorio encendida hasta altas horas de la madrugada. Los documentos fueron detallados. Acciones, bonos, cuentas de ahorro. Mamá había invertido astutamente desde su juventud gracias al consejo de un colega contador en el hospital. Me puse en contacto con un abogado, un hombre de mediana edad de buena reputación. Caro, pero vale la pena. Podemos contrarrestar esto, dijo, con voz confiada. Le conté todo. La bofetada en el funeral, los insultos de Brock, la evidencia falsa. Él asintió. Necesitamos testigos. Comencé el viaje para encontrarlos. Primero fue la maestra de Lily, la señora Thompson, una mujer amable en la escuela primaria. La conocí en una tarde lluviosa sentada en la sala de profesores. Mason, sé que eres un buen padre. La recoges bajo la lluvia. Nunca se pierda una reunión de padres y maestros. Ella accedió a testificar, su voz emocionada. Te he visto cuidarla sola muchas veces cuando tu esposa estaba ocupada. Luego los viejos vecinos, el señor y la señora Wilson de al lado, que me habían visto empujar el cochecito de Lily en los paseos, alimentándose cuando Brooke no estaba. Eres un hombre decente, dijo el señor Wilson, palmeando el hombro. Iremos a los tribunales. Cada reunión trajo ansiedad. ¿Ayudarían? ¿Sería la evidencia lo suficientemente fuerte? Pero estuvieron de acuerdo, y sentí que mamá me cuidaba. El dinero no eran solo activos. Era la confianza que le había confiado, como un recordatorio: hijo, vive bien. Usé parte de él para contratar a un detective que verificó de Brooke. Resultó que las fotos estaban retocadas. El audio se recortó de una vieja discusión. El abogado sonrió. Ahora los tenemos. Cada paso era pesado pero lleno de esperanza. Llevé a Lily al parque contándole sobre la abuela. Le dejó a papá un regalo, mi amor, para que podamos vivir mejor. Ella sonrió, abrazándome con fuerza. Tarde en la noche me arrodillé junto a la tumba de mamá, susurrando: mamá, no te defraudaré. El viento soplaba suavemente, las hojas caían como respuesta. La ansiedad por el juicio aumentó, pero ahora tenía armas. Dinero, testigos y fe de mamá. La tía Gloria llamaba a menudo. Lo estás haciendo bien. Estaría orgullosa. Dormí mejor, soñando con mamá sonriendo amablemente. El juicio se acercaba. Me preparé meticulosamente. El abogado describió el plan. Cambiaremos las tornas. Asentí, mi corazón latía con fuerza. Brooke no sabía nada del dinero. Ella pensó que era débil. Pero ahora estaba listo. La esperanza brilló, disipando la oscuridad. Mamá me había salvado de más allá de la tumba. Entonces llegó el día. El juicio de divorcio tuvo lugar unas semanas más tarde en una sombría mañana de otoño. Me puse mi viejo traje conduciendo hasta el juzgado local en Richmond. Mi corazón latía como un tambor. El estacionamiento estaba lleno, la atmósfera cargada con el olor a papeleo y café rancio. Entré en la sala del tribunal, las duras luces fluorescentes brillaban en los bancos de madera pulida. Me senté en la fila del acusado, con expresión tranquila pero profundamente cautelosa, tratando de ocultar la agitada ansiedad interior. Frente a mí estaba Brooke, vestida impecablemente, una falda negra ajustada, el cabello recogido en alto, su rostro tan frío como una piedra. Detrás de ella estaba su abogado, un hombre astuto con una carpeta gruesa, su sonrisa falsa brillando bajo las luces. Me miró una vez, con los ojos llenos de desprecio, como si yo fuera solo un perdedor. Mi corazón se contrajo, pero no miré hacia atrás. La jueza, una mujer de mediana edad con anteojos de montura negra, golpeó el mazo y comenzó el juicio. El aire de la sala del tribunal era sofocante, el ventilador de techo zumbaba como un enjambre de abejas. El abogado de Brock abrió, su voz aguda penetrante. Su señoría, el acusado es abusivo, inestable e inadecuado para ser padre. Presentaron la evidencia fabricada, imágenes retocadas, grabaciones editadas, y me senté allí, con las manos apretadas debajo de la mesa, la ansiedad hacía que brotara el sudor frío. Brooke testificó, lágrimas falsas fluyendo.
Me golpeó frente a todos, su señoría. Temo por nuestra hija. Apreté los dientes, recordando la bofetada en el funeral, la ira que estalló por sus insultos a mi madre. Pero ahora tenía que mantener la calma. Mi abogado se puso de pie, con voz confiada. Demostraremos que todas las acusaciones son fabricadas. Durante el interrogatorio, los testigos aparecieron uno por uno, y mi corazón se aceleró caóticamente cada vez que se abría la puerta. Primero fue la maestra de Lily, la señora Thompson, una mujer amable con su cabello plateado recogido en alto. Ella pisó el soporte, su voz temblorosa pero clara. He enseñado a Lily durante 3 años. El señor Mason siempre la recoge bajo la lluvia. Nunca se pierde una reunión de padres y maestros. Es un padre devoto y paciente. Ella detalló las tardes que esperaba afuera de la puerta de la escuela, abrazando a Lily cuando lloraba por una caída, ayudándola con su tarea. El juez asintió, tomando notas, y Brooke frunció el ceño, su rostro palideció ligeramente. La ansiedad surgió en mí. Este fue el primer paso, pero efectivo. Luego estaban los vecinos, el señor y la señora Wilson, la pareja de ancianos que había vivido al lado durante años. El señor Wilson se apoyó en su bastón mientras se acercaba, su voz profunda y cálida. He visto a Mason cuidar a su hijo solo muchas veces. Nunca levantó la voz ni usó la violencia. Es un buen hombre, su señoría. La señora Wilson agregó, cuando su esposa no estaba, cocinaba, arrullaba al niño para que se durmiera. Confiamos en él. Sus palabras fueron como un arroyo fresco que calmó mi dolor. Miré a Brooke, viéndola apretar los puños, su abogado susurrando algo. La sala del tribunal estaba en silencio, solo el rasguño de los bolígrafos y mi corazón latiendo con fuerza. Entonces apareció la tía Gloria, subiendo al estrado con una puerta firme, con los ojos brillantes. Soy la hermana de Joanne Turner, la madre de Mason. Mi sobrino es un hijo hermoso y honesto. Cuidó de mi hermana hasta el final, incluso cuando todo se desmoronó. Relató los días en el hospital, como nunca me aparté de la cama de mamá y que la bofetada en el funeral fue solo un momento de pérdida de control debido al insulto. No es abusivo. Es una buena persona. El juez la miró, asintiendo, y vi a Brooke inclinar la cabeza, evitando los ojos. Ansiedad mezclada con esperanza. Mis testigos estaban cambiando el rumbo. Mi abogado presentó los documentos financieros de la inversión que había heredado legalmente de mamá. Más de $10 millones, lo que demuestra que tenía los medios para criar a nuestro hijo de manera estable. El acusado tiene activos sólidos e ingresos estables de su trabajo de ingeniería. No hay razón para negarle la custodia. El juez hojeó los papeles, frunciendo el ceño en consideración. Brooke le susurró a su abogado, con el rostro pálido. Ella no había esperado ese dinero, pensando que estaba arruinado. Mi corazón latía con fuerza, la ansiedad hacía que mis manos se congelaran. ¿Sería suficiente? Finalmente, el momento decisivo. El juez llamó a Lily. Entró en la sala del tribunal con un lindo vestido rosa, agarrando mi mano brevemente antes de subir al estrado. Mi corazón se contrajo, la ansiedad aumentaba. Solo tenía 8 años. ¿Estaría asustada? El juez sonrió suavemente. ¿Con quién quieres vivir, Lily? Mi hija levantó la vista, su voz pequeña pero clara, resonando en la habitación silenciosa. Quiero quedarme con papá. Me ama mucho. La sala del tribunal se quedó en silencio durante unos segundos, solo el rasguño de los bolígrafos y mi respiración entrecortada. Las lágrimas cayeron silenciosamente de mis ojos. Sus palabras atravesaron todas las acusaciones como una cuchilla. Brooke inclinó la cabeza, con el rostro pálido. Se anunció el veredicto. Custodia aguarado a Mason Turner. Cerré los ojos, respirando hondo como si finalmente se hubiera quitado la carga de los años. Mis piernas temblaban, pero mi corazón se sentía ligero. El juez golpeó el mazo. Caso cerrado. Brooke se puso de pie, con el rostro pálido y los labios fruncidos. Ella no dijo nada, solo se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal en medio de las miradas de todos, en silencio, pequeña y derrotada.
Su abogado recogió torpemente sus archivos mientras yo abrazaba a Lily con fuerza. Las lágrimas caían. Papá ganó, mi amor. La tía Gloria me dio unas palmaditas en el hombro, con los ojos nublados. Estaría orgullosa de ti. Después del juicio, la vida cambió. Vendí la vieja casa llena de recuerdos dolorosos y compré un pequeño apartamento en los suburbios de Richmond con un exuberante jardín verde y una habitación para Lily. La vida de nuestro padre e hija era simple pero pacífica. Las mañanas dejándola en la escuela, las tardes cocinando, las noches contando historias sobre la abuela. No más tensión, no más preocupaciones. Lily sonrió más, dibujando imágenes de una familia feliz y solo papá y ella. Regresé al trabajo, mis colegas me felicitaron. Felicidades, Mason. Te lo mereces. Los rumores se calmaron, opinión pública cambió para apoyarme. Pero no me importaba. Tenía el legado de Lily y mamá. La tía Gloria visitaba a menudo, trayendo golosinas e historias sobre mamá, la mujer que había soportado toda una vida solo para dejarle a su hijo lecciones de amor y bondad. Se sentaba en el patio trasero bajo los árboles otoñales diciendo: una vez me dijo que el amor no es posesión, sino sacrificio. Escuché, mi corazón cálido, sintiendo a mamá todavía a mi lado. Tardes como esa le daban más significado a la vida, disipando viejos dolores. Entonces, una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían por la ventana, sonó el timbre. Lo abrí y me congelé. Brooke se quedó allí, con el rostro demacrado, el cabello despeinado y los ojos húmedos. Había perdido peso, su viejo vestido manchado de barro como si hubiera caminado un largo camino. Mi corazón se contrajo, la ansiedad aumentaba. ¿Para qué estaba aquí? La voz de Brock tembló, las lágrimas corrieron. Mason, lo siento. Mi amante me dejó. Quiero reconciliarme. Dame una oportunidad. Sus palabras fueron como un susurro lleno de desesperación. Me quedé quieto mirando a la mujer que una vez fue mi esposa. Mi cara ya no estaba enojada, solo completamente fría. Los recuerdos inundaron. Años de frialdad, palabras amargas en el hospital en el funeral. Me había empujado al borde del abismo, y ahora regresaba porque estaba sola. Me acerqué, mi mirada directa, los ojos afilados como una cuchilla. Brooke inclinó la cabeza, las lágrimas salpicaban el suelo, su mano temblaba mientras alcanzaba la mía. Pero no extendí mi mano. Mi voz era cortante, baja y firme, resonando en el espacio tranquilo. Lo que había entre nosotros murió el día en que enterraron a mi madre. Vete, Brooke. Se quedó paralizada, temblando de miedo y vergüenza, con el rostro pálido. Volví a entrar, la puerta se cerró detrás de mí con un fuerte portazo, poniendo fin a cualquier posibilidad de regreso. A través de la rendija la escuché sollozar, pero mi corazón no se movió. Ella me había enseñado que el amor no perdura para siempre. Abracé a Lily, susurrando: estamos bien ahora, mi amor. La vida continuó sin la sombra del pasado. Los meses que siguieron al juicio transcurrieron como un río suave, barriendo los fragmentos del viejo dolor. Me sentí renacido, más ligero, aunque la cicatriz en mi corazón permaneció. Un recordatorio aburrido de esos años infernales. Con el dinero que dejó mi madre, más de $10 millones, una suma asombrosa que todavía no podía creer. Combinado con los ahorros de mis agotadores turnos en la antigua fábrica, decidí comenzar una nueva. No para construir un gran imperio, sino solo un pequeño taller de electrónica especializado en la producción de componentes. Alquilé un viejo almacén en las afueras de Richmond, un lugar tranquilo con exuberantes campos verdes y el canto de los pájaros todas las mañanas. El taller no era grande, solo espacio suficiente para algunas máquinas básicas, bancos de trabajo y un pequeño rincón de oficina. Personalmente reparé el cableado, ensamblé mesas y sillas y pinté las paredes de un gris suave. El color favorito de mamá, como ella dijo, traía paz. Cada vez que sostenía una llave inglesa para apretar un tornillo, recordaba las tardes en que mamá me enseñaba a arreglar una radio vieja. Sus manos vuelan sordamente conectando cables, su voz cálida. Hijo, la paciencia es la clave. Ahora, estaba usando esas mismas habilidades para construir mi futuro. En los primeros días, el taller solo tenía a mí y a un joven asistente llamado Jaque,
un tipo entusiasta pero torpe que requería orientación paso a paso. Producimos componentes simples, circuitos para electrodomésticos, placas para pequeñas computadoras. El primer pedido vino de una empresa local, solo unos pocos cientos de piezas, pero sostener la factura hizo que mi corazón se acelerara. «Mamá, lo he hecho», le susurré a su foto en el escritorio. El dinero de mamá no era solo capital. Fue motivación. Utilicé parte de él para comprar equipos modernos, invirtiendo el resto de forma segura y sin riesgos. La vida entró en un ritmo. Todas las mañanas me levantaba temprano, preparaba café negro fuerte y luego llevaba a Lily a la escuela. Se sentó detrás de mí en la bicicleta, con los brazos apretados alrededor de mi cintura, riendo mientras el viento le despeinaba el cabello. «Papá, hoy estoy aprendiendo matemáticas. ¿Me enseñarás?». Asentí, deteniéndome en la puerta de la escuela, besando su mejilla. «Te recogeré esta tarde, mi amor». Luego regresaba al taller, sumergiéndome en el trabajo, soldando circuitos, controles de calidad, llamando a los clientes. El olor a plástico quemado, el zumbido de las máquinas, todo familiar como respirar. Las noches eran los momentos más sagrados. Padre e hija comieron juntos. Comidas sencillas como carne a la parrilla con ensalada o sopa de verduras que mamá me había enseñado a hacer. Nos sentamos alrededor de la pequeña mesa de madera escuchando música suave de la vieja radio. Baladas melancólicas que evocaban el pasado pero que ya no dolían. Lily compartió historias escolares. Hoy hice un dibujo del papá de la abuela. Tiene una sonrisa tan amable. Escuché, con los ojos brillantes, y luego le hablé de su abuela, la mujer paciente que se sacrificaría toda su vida. La abuela solía adormecerte con esta canción, Lily. Ella dijo, la vida es como un río, siempre fluyendo hacia adelante. Ella asintió, abrazándome con fuerza. Amo a la abuela y también te amo a ti. Esos momentos disiparon la fatiga, haciéndome darme cuenta de lo simple que podía ser la felicidad. No más broque, no más discusiones, solo padre e hija y cálidos recuerdos. Le enseñé a Lily a arreglar juguetes rotos tal como mamá me enseñó a mí, y sonrió cuando el auto de juguete volvió a funcionar. La vida era fresca pero sólida, como los cimientos del taller que había construido con mis propias manos. Un año pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. El taller se volvió rentable, los pedidos aumentaron de pequeños componentes a contratos con empresas más grandes. Contraté a 2 trabajadores más, convirtiendo el lugar en una pequeña familia. Cambié mucho, me convertí en un hombre más maduro, tranquilo ante los trastornos y perdonando los errores de los demás. No más ira impulsiva, en su lugar serenidad. Como mamá enseñó una vez, la ira solo te cansa, Mason. Esa serenidad me llevó a Elena Moore. La conocí en un evento de caridad local donde me ofrecí como voluntario para ayudar a las personas sin hogar, un hábito que había mantenido desde que perdí a mamá. Elena trabajaba para la organización benéfica, una mujer de unos 35 con el pelo largo y castaño cayendo en cascada, una sonrisa tan amable como el hijo de Outem. Distribuyó comida a los ancianos acurrucados debajo de los puentes, con voz suave. «Aquí tiene, señor. Hace frío afuera». La ayudé a cargar cajas y hablamos de la vida, de destinos desafortunados. Elena entró en nuestra vida de padre e hija suavemente, como una brisa. Al principio, solo por las tardes cuando la visitaba, traía golosinas caseras, jugaba con Lily. A la chica le gustó de inmediato. La tía Elena cuenta grandes historias. «Papá». Elena calentó nuestro pequeño hogar con su sonrisa y amabilidad. Cocinaba comidas deliciosas, le cantaba canciones de cuna a Lily y escuchaba mis historias sobre mamá sin juzgarlas. «Eres tan fuerte, Mason», dijo, colocando su mano sobre la mía cálidamente. Salimos simplemente, caminamos por el parque, tomamos café al borde de la carretera, compartimos pasados. Elena se había divorciado debido al alcoholismo de su esposo, pero no guardaba rencor. La vida me enseñó a perdonar, a seguir viviendo. Sus palabras hicieron eco de la apertura de mi corazón por parte de mamá. Lily llamó a su amable tía Eleyanena y poco a poco se volvió indispensable. Por las noches, los 3 nos sentábamos junto a la chimenea escuchando música, riendo. La casa se llenó de alegría nuevamente,
desterrando viejas sombras. Nos casamos después de 3 años. Una pequeña boda en la iglesia familiar donde descansaba mamá. La tía Gloria era la dama de honor. Lily esparció flores y Elena caminó con un sencillo vestido blanco, sus ojos brillaban de felicidad. «Te amo, Mason», susurró mientras intercambiábamos anillos. Tuvimos un bebé gordito juntos, Little Jack, con los ojos azules de Elena y una sonrisa amable como la de mi madre. La vida era simple pero llena de risas. Mañanas dejando a Lily en la escuela, las tardes recogiendo a Jack de la guardería, las noches reunidas para cenar. El taller creció, pero no era ambicioso, solo lo suficiente para mantener a la familia, dejando tiempo para mi esposa e hijos. No hay lugar para el odio o la amargura. Había perdonado a Brooke hace mucho tiempo, viéndola como una lección. Elena me enseñó una mayor compasión. Todo el mundo comete errores en la vida, mi amor. Hicimos obras de caridad junto con Elena liderando y yo siguiendo, distribuyendo suministros a las personas sin hogar, recordándome a mamá. Todavía mantuve el hábito de hacer caridad con mi esposa, a menudo visitando refugios para ayudar a personas mayores sin hogar, olvidadas como mi madre hace años. Todos los fines de semana, conducíamos a pasos subterráneos oscuros, trayendo sopa caliente, ropa vieja y un poco de calor. Eleyanena abrazó a las ancianas acurrucadas, escuchando sus historias mientras yo distribuía artículos, recordando a mamá sentada bajo la lluvia en Pittsburgh. «Gracias», dijo un anciano, con las manos temblorosas mientras tomaba el cuenco. Sonreí. «De nada, señor». Esos momentos curaron heridas, haciéndome darme cuenta de que la vida es justa a su manera. No a través de la venganza, sino de la expiación a través de la bondad. 2 años después de la boda, en una fría tarde de invierno, estaba con el grupo de caridad distribuyendo sopa en el hospital psiquiátrico local. La atmósfera estaba cargada con el olor a desinfectante y los susurros de los pacientes. Hicimos fila para repartir suministros, Elena sonriendo suavemente a mi lado. Entre la fila de espera, figuras demacradas, ojos vacíos, de repente vi una cara familiar. Mi corazón latía con fuerza, la ansiedad aumentaba. La mujer estaba demacrada, su cabello plateado despeinado y enredado, sus ojos miraban fijamente al vacío. Debajo de una manta vieja, se acurrucó, agarrando una bolsa de basura. Me congelé. Era Brooke, mi ex esposa. Su rostro una vez hermoso ahora está demacrado, con profundas arrugas grabadas, sus ojos carecen de su antigua agudeza fría. Ella murmuró algo, sin reconocerme. Me acerqué, mi voz temblaba mientras le preguntaba al gerente del refugio, una enfermera de mediana edad con un tono cansado. «¿Qué le pasa?» La enfermera suspiró. «Brooke Allen, ¿verdad? Esquizofrenia. Ha estado vagando durante años. Sus padres la trajeron aquí el invierno pasado después de encontrarla debajo de un puente. A menudo murmura sobre un exmarido, pero no lo recuerda claramente». Mi corazón se contrajo, los recuerdos inundaron como un torrente. Brooke fría en la corte, palabras amargas en el funeral y luego pidiendo perdón en mi puerta. Ahora estaba aquí, destrozada, pagando el precio de la vida. Me quedé en silencio, mirando a la mujer que una vez había destruido mi vida. En medio de viejos recuerdos, ira, dolor y el presente, solo sentí paz interior. No más rabia, no más resentimiento. La vida le había dado una lección, tardía, pero justa. Tomé un plato de sopa caliente, agregué una bufanda de lana Elena había tejido y la puse en sus manos. Brooke levantó la vista, con los ojos aturdidos, murmurando, gracias, se alejó, las lágrimas caían silenciosamente, no por arrepentimiento, sino por darse cuenta del ciclo del destino. Los pétalos de crisantemo blanco en la mesa de caridad crujían con el viento frío como un recordatorio de que la justicia de la vida siempre llega, incluso si es tarde. Elena me abrazó el hombro. «¿Estás bien?» Asentí, sonriendo. «Estoy bien ahora, mi amor». Continuamos distribuyendo alimentos, pero en mi corazón, todo cerró. Un capítulo doloroso, ahora solo una lección. Ahora, mirando hacia atrás en mi viaje, yo, Mason Turner, me doy cuenta de que la vida no siempre es justa de inmediato, pero tiene su propia forma de equilibrarse. He aprendido que el sacrificio y la paciencia, como lo hizo mi madre, son las mayores fortalezas.
Ella sacrificó toda su vida por mí, y el legado que dejó no es solo dinero, sino lecciones de bondad. No dejes que la ira te controle. Solo te agota ya que casi lo pierdo todo por ese arrebato en el funeral. No perdones por los demás, sino por ti mismo para vivir más ligero. Para aquellos que están en el fondo como yo estaba desesperado en la corte, recuerden que la esperanza siempre brilla inesperadamente. Mi madre me salvó de la eternidad. Quizás todo el mundo tiene una tía Gloria o un legado oculto. Mi consejo: vive de acuerdo con tu conciencia, cuida a tus seres queridos y no temas empezar de nuevo. La vida es como un río, que siempre fluye hacia adelante. Y al final, encontrarás la paz. Gracias, mamá. Gracias, Elena. Gracias, Lily y Jack. Tú lo eres todo.